Bueno, en esta segunda parte de lo que es maquinarias y equipos de granos y cereales, eh, haremos los siguientes temas, ¿no? Es decir, primeramente las normas internacionales para la fabricación de máquinas de alimentos. En sí estas normas, en base a estas normas son elaborados los diferentes tipos de maquinarias para lo que es la industria alimentaria, ¿no? Son normas españolas, ¿sí? Como la CEN TC 153, maquinarias para alimentos y productos alimentarios, ¿no? Tenemos la ISO/TC 239, maquinarias para la alimentación. También tenemos algunas normatividades de la Unión Europea, ¿sí? Como es la ISO 22000 y la AISI, que son normativas de los Estados Unidos, ¿no? Y así por el estilo, nosotros tenemos que tomar como referencia para poder construir una maquinaria para la industria alimentaria, ¿sí? Para construir una maquinaria para lo que es industria alimentaria tenemos que considerar esas normatividades eh, para poder construir adecuadamente, que sean libres de contaminación, el material adecuado que se debe usar, ¿no? Y requisitos que debe cumplir para que no haya ningún inconveniente. Luego, sabemos que una maquinaria se desgasta, ¿no? Con el tiempo. Entonces nosotros eh, miraremos el concepto de desgaste, dice, ¿no? El desgaste puede definirse como la pérdida progresiva del material en la superficie del trabajo de dos piezas, cuando se ajusta a un movimiento relativo bajo acción de una fuerza. Esta pérdida conlleva a daños en las dimensiones de las piezas, con la consecuente disminución de la vida útil de cualquier máquina. ¿Eso qué quiere decir? Que la pérdida, la disminución de la calidad de ese material, ¿sí? A consecuencia del uso continuo, es decir, que yo lo voy a usar continuamente esa máquina. Por usar esa máquina continuamente, entonces va a producirse se va a gastar la máquina, ¿sí? Va a gastarse esa máquina. Bien puede ser, dice, entre dos elementos, dice, ¿no? En este caso, haber una maquinaria de granos, ¿no? Podría ser un molino de granos, ¿no? Es decir, todos sus componentes que funcionan en gangrena, que están que funcionan, el motor, sus piezas y todo lo demás. Si le damos ese uso continuo, ¿sí? Esas fajas que hacen mover el motor se va a gastar, ¿no? Y luego una vez gastado ya no va a ser como antes, ¿no? A eso se refiere a lo que es el desgaste, ¿no? Y el desgaste se tiene que dar de acuerdo al uso de la maquinaria con lo que yo lo voy a utilizar, ¿no? Puede ser continuo, puede ser constante, eso ya depende. Los tipos de desgaste más conocidos son, dice, es decir, los tipos de desgaste. Uno de esos desgastes es por adherencia, dice, se produce cuando dos superficies se deslizan sobre una otra, ¿sí? Estableciendo fuerzas adhesivas muy fuertes que pueden arrancar los fragmentos de una superficie que adhiere a la otra, ¿no? En este caso podría ser los engranajes de una máquina de molinos, ¿no? Los dos trabajan juntos y ya que le damos el uso, por el movimiento se va a desgastar, ¿no? Y va a provocar ¿no? A eso se le llama desgastes por adherencia, es decir, de materiales que están pegados. Luego tenemos los desgastes por abrasión. Este fenómeno se presenta, dice, en la mayoría de los procesos productivos. El material es removido de una superficie por el movimiento de partículas, dice, duras con libertad del movimiento que se deslizan contra la superficie. Ya, en este caso nosotros
podríamos hacer pues el desgaste de de, de un metal, digamos, con con otro tipo de sustancia, ¿no? Ese otro tipo de sustancia, ese es el que va a desgastar pues a esa máquina, ¿no? A ese se llama como desgaste por abrasión. Simple, no nos complicamos la vida. Luego tenemos pues los desgastes por deslizamiento. Este tipo de desgaste es causado debido a un constante contacto entre dos superficies. Entre dos superficies eh, entre dos superficies debido a un constante contacto entre dos superficies metálicas en presencia de un material abrasivo y con o sin lubricación, dice, ¿no? Este tipo de es causado debido a un constante contacto entre dos superficies metálicas. Ya está, ¿no? Este es casi parecido al del primero, ¿no? Pero en este caso son dos contactos eh, de dos materiales iguales, puede ser metal, pero eh, también pues conjuntamente puede ser que esté pues con una sustancia líquida, ¿no? La cual eso es lo que va a provocar ese desgaste por deslizamiento. Eso es. Ejemplo sería pues, a ver, podríamos ver en el caso pues de un motor, ¿no es cierto? De un motor digamos, de carro o de moto, ¿no? Sabemos que la pieza donde está el aceite, el que hace el movimiento, ahí es donde tiene pues, funciona la parte mecánica, pero también a la vez tiene la sustancia pues del aceite, ¿no? Que cuando ya le das el uso ya pues más de lo necesario, entonces puede provocar ese tipo de desgaste si no lo cambiamos el aceite, ¿no? Eso es un ejemplo nomás, ¿sí? Entonces ese es el desgaste por deslizamiento. Luego tenemos el desgaste por erosión. Dice, es originado debido al flujo de una mezcla de partículas químicas, dice, que son transportadas por un líquido a altas temperaturas y que impactan la superficie de la pieza, ¿no? El desgaste por erosión, ya. Podría deberse un ejemplo claro si nosotros tenemos pues una paila redonda, ¿sí? La chaqueta o el enchaquetado de esa paila, ¿sí? De esa paila puede ser uno con agua, ¿sí? El otro puede ser con aceite térmico, ¿sí? Bien, el aceite, si fuera el agua, pues también puede provocar pues ese tipo de desgaste. Con el tiempo se lo va a carcomer pues la parte del fierro, ¿no? Y posteriormente podemos ver pues ese desgaste por erosión, ¿no? Otra puede ser pues del aceite térmico, que es que a elevadas temperaturas pues, ¿no? Puede de repente generar una malformación con el tiempo, ¿no? A este tipo, a la parte metálica que lo contiene, ¿no? Y de esa manera pues provocar también este tipo de desgaste por erosión, ya que se utiliza pues la temperatura pues, ¿no? Alta. Luego tenemos el desgaste por corrosión, dice. Este desgaste es causado por la formación de una película óxida en la superficie, la cual debilita el metal al ser una capa de óxido frágil, dice, que se expone a los fenómenos de deslizamiento y es removida, dice, ¿no? Este desgaste de corrosión por lo general se da pues por un metal que es un poco débil y tiende pues a oxidarse, ¿no? A ese se le conoce como desgaste por corrosión. Puede ser por efectos del agua, ¿sí? Por efectos de humedad, de clima, ¿no? Y otros. Luego tenemos el desgaste por cavitación. Dice. Ocurre cuando un líquido circula, está sujeto a cambios rápidos de presión y temperatura, dice, ¿no? Que causa la formación de burbujas, las cuales colapsan y perforan el metal, ¿sí? En otras palabras, esta es por efectos de la formación de burbujas. Esa formación de burbujas van a pues con el tiempo van a
van a perforar el metal, ¿no? Entonces ese es desgaste por cavitación. Luego dice, recuerda que al prevenir puedes evitar las pérdidas de tiempo, reducción de costos de mantenimiento y aumentar la vida útil de cualquier pieza con los productos que Adhesivos Industriales tiene disponibles para ti. Dice, recuerda que para prevenir puedes evitar las pérdidas de tiempo, dice, ¿no? Reducción de costos y mantenimiento. Este es el concepto claro de lo que es mantenimiento, ¿no? Si yo hago un mantenimiento a una maquinaria, ¿sí? voy a evitar pues de que se malogre pues la maquinaria, ¿no? Que si no hago ese mantenimiento adecuado, pues el tiempo de vida de esa maquinaria va a ser muy corto, ¿no? La reducción de costos también pues va a ser corto, ¿no? Si fuera todo lo contrario, pues el mantenimiento de mi maquinaria ya no funcionaría y sería pues lo inverso a lo que se está mencionando. Fases de desgaste, ¿sí? Tenemos pues la etapa primaria o temprana, donde la velocidad de cambio puede ser alta, ¿no? Es decir, la etapa primaria, ¿no? Donde la velocidad de cambio puede ser alta. Es decir, cuando una pieza necesita pues cuando es nueva, entonces hay que hacer los primeros cambios, ¿no? Como debe ser. Si no lo haces, pues esa maquinaria va a terminar desgastándose, ¿no? Tenemos después la fase secundaria o fase media edad, donde la velocidad de desgaste se mantiene relativamente constante, dice, ¿no? La mayoría de las vidas útiles se mide en esta fase, ¿no? Entonces la fase media es cuando el desgaste de una máquina es pues casi ya no va a cambiar, no va a variar, es decir, ese desgaste va a ser continuo, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que hacer pues un mantenimiento pues también adecuado para que ese desgaste en sí va a ocurrir, ¿no? Pero al menos vamos a tratar de disminuir para que podamos tener pues esa máquina por un periodo un poquito más largo de lo normal. Después tenemos la fase terciaria, dice, o de edad avanzada, donde el alto grado de envejecimiento debería ser un rápido fallo. Es decir, en esta tercera fase pues de desgaste, ¿no? Cuando ya una máquina ya está pues ya es más, ya está pues trajinada, ya está pues dependiendo del uso también, ¿no? Entonces el fallo o los desperfectos que pueda ocurrir es más rápido, ¿sí? Es decir, cuando ya la máquina ya está muy deteriorada o ya está muy viejita, digámoslo así, ¿no? Entonces esta máquina, el fallo puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Es igual que una persona de la tercera edad. Cuando una persona está joven puede hacer todo, ¿no? Cuando una persona ya es de la tercera edad, entonces pues cualquier momento sus órganos ya van a fallar y no va pues no va a funcionar como antes. Luego tenemos pues el mantenimiento dice, ¿no? Conservación de una cosa en buen estado o situación determinada para evitar su degradación. Entonces el mantenimiento viene a ser conservar algo, ¿sí? Con la finalidad pues de que no se malogre, así de simple, ¿no? Entonces el mantenimiento pues dice de la naturaleza es cosa de todos, ¿no? Los operarios se encargan diariamente del mantenimiento de las máquinas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, no? En una empresa pues de alimentos, en una empresa pues de granos, de cereales, ¿no? El mantenimiento pues de las maquinarias tienen que ser pues casi cosa pues de todos los días, ¿no? Porque cualquier momento puede fallar esa máquina y por consiguiente pues tengo que hacer pues ese mantenimiento constante, ¿no? Se puede realizar por los trabajadores de la misma empresa, ¿no? Los operarios que manejan las maquinarias, ¿sí? Para que alarguen pues la vida útil de esta máquina. Tenemos el mantenimiento correctivo, ¿sí?
¿sí? Es decir, el flujograma de un mantenimiento correctivo. Tenemos primero la detección, ¿sí? La detección dice, luego tenemos la preparación para el mantenimiento, ¿sí? Localización, ¿sí? En lo que es la localización dice, empieza el mantenimiento activo, ¿no? Es decir, cuando ya se comienza pues a encontrar esa falla, ¿sí? Y ya pues después viene lo que es el desarmado. Una vez que tenemos el desarmado, pues requiere retirar el elemento de falla, ¿sí? Instalar el repuesto y se repara el equipo, ¿no? Y luego tenemos nuevamente lo vamos a armar o hacer o montaje, ¿no? Después dice el ajuste y alineamiento, dice. Luego la verificación o el chequeo pues ya final, ¿no? En otras palabras, este es el mantenimiento que se hace pues a una maquinaria, ¿no? Entonces todos estos pasos se debe realizar, ¿sí? Ya sea constantemente para que las fallas sean pues mínimas, ¿no? Para que pueda funcionar pues una maquinaria. Luego tenemos el proceso de mantenimiento como proceso productivo, ¿no? Es decir, lo que es el área de industrias alimentarias pues es un proceso productivo, ¿sí? Por la cual pues tenemos acá, en este caso tenemos las maquinarias, dice inspeccionadas, programadas y averías, dice, ¿no? Es decir, todos estos ítems, ¿no? Se tiene que tomar en consideración pues para ver pues el mantenimiento. Luego dice procesos de mantenimiento de infraestructura, y dentro de infraestructura se va a hacer los repuestos, suministros y materiales generales, ¿no? En lo que es mano de obra, capacitación, entrenamiento propio y servicios de personas, dice, terceras, ¿no? Y luego la disponibilidad de sistemas. Como resultado vamos a tener la disponibilidad de sistemas y productividad empresarial. Entonces ustedes pueden ver en esta etapa todos los pasos que se debe realizar para hacer pues un mantenimiento en la parte de procesos. En este caso nos concierne a nosotros, ¿no? Ya sea pues en los que es material, en el personal, ¿sí? Y pues las inspecciones tienen que ser programadas, ¿sí? Yo no lo voy a hacer esa inspección cualquier rato, ¿no? Yo tengo que programarme, es decir, poner el tiempo, qué fecha yo lo voy a hacer. De acuerdo a eso yo lo tengo que realizar este mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento de equipos. Cuando una máquina no funciona bien, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Mayor espacio utilizado, ¿sí? ¿Por qué mayor espacio utilizado? Porque la materia prima con la que se trabaja pues ¿no? Va a seguir viniendo, ¿no? Y por ese motivo entonces el espacio que vamos a utilizar pues vamos a tener pues, un espacio chiquito, ¿no? Para poder movilizarnos. Entonces por eso dice mayor espacio utilizado, es decir, cuando una máquina está malograda vamos a tener más materia prima y por ese motivo el espacio va a ser más corto para nosotros, ¿no? Dice mayor inversión inmovilizada, ¿no? Si tenemos la materia prima, la máquina ya no funciona, entonces pues todo ese dinero que está pues invertido, ¿no? Se va a quedar ahí, ¿no? No va a funcionar porque esta maquinaria ya no va a poder realizar su trabajo o la labor que realmente pues debe hacer, ¿no? Luego tenemos los problemas de calidad en el producto acumulado, dice, ¿no? Los problemas de calidad en el producto acumulado, ¿sí? Es decir, cuando ya tenemos la materia prima listo para trabajar y esa materia prima pues no se está utilizando pues en esa maquinaria malograda, lo que va a pasar con esa materia prima se va a comenzar pues a alterar pues sus características, ¿no? Es decir, se va a comenzar a malograr, ¿no? Va a comenzar a fallar, ¿no? Es decir, va a cambiar su composición, sus características pues
sensoriales, ¿no? Entonces ese va a ser un problema y eso va a perjudicar en lo que es la calidad, ¿sí? Luego tenemos el personal pues desmotivado, ¿sí? Esto es, yo tuve una experiencia, ¿no? Me recuerdo que hace muchos años pues se malogró pues la maquinaria, ¿no? En una empresa en Arequipa y ya no funcionaba pues la maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues no comenzó ¿no? Ya que fallaba, los trabajadores estaban pues echados, no sabían qué hacer, ¿no? Los que trabajaban con la maquinaria, ¿no? No sabían qué hacer, a qué horas va a funcionar, ¿no? Y pues ya se desanimaban, ¿no? Porque al final a ellos eran los perjudicados, ¿no? Porque la hora, ¿no? La máquina cuando ya lo comenzaron a arreglar, pues ellos tenían más trabajo para poder realizar. Entonces por ese motivo también se sentía un poco desmotivado, de repente tenía muchos planes por hacer cuando termine su trabajo, pero al final pues se dieron con la sorpresa de que la maquinaria estaba funcionando. ¿Qué más? Mayor desperdicio de materiales, obviamente, ¿no? La materia prima con la que se utiliza, entonces se puede desperdiciar, ¿no? Y eso siempre va a ocurrir pues cuando una maquinaria está pues se ha malogrado. Tenemos mayor costes en las reparaciones, ¿sí? Es decir, esas fallas que va a generar pues en esa maquinaria también se va a tener que invertir una cierta cantidad de dinero para comprar esa pieza o ese repuesto con la que pues se estuvo trabajando, ¿sí? Bueno, en conclusión, pues el mantenimiento puede afectar, dice, ¿no? El mantenimiento industrial como un conjunto de acciones encaminada pues a la conservación de maquinaria y equipo e instalaciones, ¿no? Puede afectar, dice, ¿no? A la eficiencia de la empresa, ¿no? O del trabajo que se está realizando, puede afectar los costos, porque el mantenimiento de una maquinaria pues que se malogre constantemente va a generar pues pérdida de dinero, ¿no? Luego también la calidad sí dentro del producto, ¿no? Puede perjudicar eso. Y la parte contable pues no se presupuestaba que se iba a malograr, ¿no? Entonces eso definitivamente va a generar pues algunos cambios, ¿no? Ya sea en la parte económica, en la parte contable, ¿no? La productividad no va a ser pues adecuada. Bueno, eso sería todo.